Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Guía tu Cuerpo. Soy Yerani Flores, qué gusto acompañarles. En nuestro tema central de esta semana estaremos conversando con dos psicólogos especialistas sobre el psicodrama, una técnica de psicoterapia que usa el teatro como medio para sanar conflictos y conocer nuestra mente. Tema en el que profundizamos más adelante. De momento les invito antes a revisar los breves en salud. La coqueluche o tosferina es una enfermedad bacteriana infecciosa, muy contagiosa, que afecta a las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos persistente. Es una tos que puede provocar periodos de apnea, es decir, periodos en los cuales el niño deja de respirar por unos segundos por ese sobreesfuerzo que hace en querer inspirar o meter aire a sus pulmones. La enfermedad fue declarada erradicada desde hace 9 años. Su reaparición se atribuye a descuidos en las campañas de vacunación durante el gobierno de facto, debido a que la atención en salud se concentró en combatir la pandemia de COVID. El 2020, al suspenderse muchos servicios de salud, al cerrar muchas veces centros de salud de primer nivel y concentrar el personal de salud en establecimientos de alta complejidad, en asignar un permiso colectivo a los trabajadores en salud, en simplemente encerrar al pueblo boliviano y dejar de lado todas las acciones en salud que no tengan que ver con la COVID, ha sido un craso error. 4 casos de tosferina fueron confirmados en las últimas 2 semanas, todos en el departamento de Santa Cruz, donde el Comité Cívico y el gobernador impulsan una huelga indefinida, con bloqueos que dificulta el trabajo de los equipos de salud. Llegar desde el centro hasta el lugar, hasta el establecimiento de salud, nos ha tomado más de 3 horas por los bloqueos. Pedir a la gente poder salir desde el establecimiento hacia la zona donde teníamos que identificar los niños también tomaba su riesgo porque también había puntos de bloqueo. Todas estas actividades se están viendo dificultadas por el paro cívico que se está llevando adelante en Santa Cruz. Es urgente que las autoridades, que los dirigentes dejen de asumir una posición político-partidaria de desestabilización. A los problemas políticos, según las autoridades de salud, se añade el descuido de los padres de familia para cumplir con todo el proceso de vacunación de los niños. El nivel de contagio que puede provocar una persona enferma es de entre 17 a 20 personas. El departamento de Santa Cruz fue declarado en alerta epidemiológica. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. El Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que es en la actualidad el laboratorio de investigación básica más importante del mundo, utilizan regularmente la física de partículas para desafiar nuestra comprensión del universo. Pero también están aplicando su oficio para ampliar los límites en el tratamiento del cáncer. Los físicos están trabajando con aceleradores de partículas gigantes en busca de formas de expandir el alcance de la radioterapia contra el cáncer y tratar tumores difíciles de alcanzar que de otro modo podrían ser fatales. It has been shown that if you concentrate the total dose that you typically need to treat a tumor in a very short time, then the treatment of the tumor is exactly the same. So you destroy with the same effectiveness the tumor, but the biological effect on the healthy tissue is reduced. Actualmente están investigando una tecnología para acelerar electrones a las energías que se necesitan para tratar tumores profundos, que está por encima de los 100 millones de electrovoltios. La idea es utilizar estos electrones de muy alta energía en combinación con un método de tratamiento nuevo y prometedor llamado FLASH. Este método implica entregar la dosis de radiación en unos pocos cientos de milisegundos, en lugar de minutos, como es el enfoque actual. Se ha demostrado que esto tiene el mismo efecto destructivo en el tumor objetivo, pero causa mucho menos daño al tejido sano circundante. Con la radioterapia tradicional se crean algunos daños colaterales. This means that basically you can increase the dose
and destroy tumors that now resist without having the same kind of damage to the healthy tissue around, or cure the tumor as is cured today, but with less repercussions on the health of the patient given directly by the irradiation. El efecto del breve pero intenso tratamiento FLASH es reducir la toxicidad en el tejido sano y al mismo tiempo dañar adecuadamente las células cancerosas, algo que se antoja como otra alternativa para el combate del cáncer. Científicos brasileños han desarrollado un estudio donde afirman que a medida de que las personas envejecen, la temperatura corporal promedio tiende a bajar. Los estudios también señalan que produce un descenso de 0.15 grados centígrados de la temperatura por cada década de vida. Esto quiere decir que un adulto mayor tiene 1 grado centígrado de temperatura más bajo que un adolescente. Esta situación hace que se deba estar pendiente, debido a que un adulto mayor con temperatura de 37 grados puede presentar un estado febril leve. Por ello es favorable mantener un registro continuo de la temperatura. Estas variaciones de temperatura se deben a los cambios propios del envejecimiento. El metabolismo se ralentiza, hay menos masa muscular, los vasos sanguíneos se vuelven más estrechos y el sistema nervioso pierde parte de su capacidad para retener el calor. Además, los adultos mayores tienen más dificultad para retener el calor en el cuerpo debido a los cambios que se producen en la piel y en las células grasas. Sin embargo, geriatras indican que al contrario de lo que sucede con los niños, en este grupo etario, la fiebre no debe ser vista como el síntoma principal de alguna desarmonía, sino poner acento en malestares como la postración, la dificultad con el equilibrio, la confusión mental, las caídas frecuentes, pueden ser los primeros síntomas de una enfermedad. Por ello, recomiendan prestar atención a estos y otros signos, además de controlar la temperatura de vez en cuando, que se constituye en formas de hacer la detección temprana de diversos problemas e iniciar un tratamiento en caso de ser necesario. Vamos a una primera pausa. En breve hablaremos sobre el psicodrama, una técnica de vieja data con influencia del psicoanálisis. Conoceremos cómo funciona y sobre todo sus beneficios. Siempre interesados en traerles información para su sanación desde distintas ópticas, esta vez desde el arte. Ampliamos en minutos, no se aparte de su pantalla que ya venimos con más de Guía a tu Cuerpo. Estamos de vuelta en el informativo saludable de Telesur. Hoy en nuestro tema central tenemos una interesante conversación con la psicóloga Liz Quintero y con Mario López, estudiante de psicología, ambos estudiosos y conocedores del psicodrama. Formados en la Escuela Venezolana de Psicodrama, estos expertos nos llevarán a un recorrido por la línea histórica de dicha técnica y sus detalles específicos. Conozcamos más en el siguiente material. El psicodrama es una técnica psicoterapéutica creada hace aproximadamente 90 años, que incluye a la psique y al teatro para sanar conflictos emocionales. Basada en la idea de que expresarse a través de la espontaneidad y la improvisación supone una clase de liberación por medio de la creatividad, en la época de su creación también estaba en auge el psicoanálisis, por lo que la teoría psicoanalítica tuvo una marcada influencia en el psicodrama. El psicodrama es la psique en acción, poner el alma en acción también. Se fundamenta sobre todas las cosas en que el protagonista o la persona que tiene el proceso, el conflicto, la problemática, va a escenificar esa problemática, la va a poner en escenas en vez de contarla o de relatarla. Jacob Levi Moreno es el padre del psicodrama. Esta es fundamentalmente una técnica terapéutica grupal, aunque también existe el psicodrama bipersonal. Sí, justamente en los inicios del psicodrama, Jacob Levi Moreno observaba a los niños jugar
en los parques infantiles y se daba cuenta cómo ellos interpretaban, representaban roles relacionados con sus familias, con sus padres, con sus profesores, maestros, con los niños, compañeros, y a partir de allí empezó a poner un interés especial en esta técnica que luego surgió como el reverso de roles. A partir de ahí nace el psicodrama, ¿por qué? Porque se da cuenta de lo terapéutico que es el trabajo desde el teatro, ¿ok? Nace también el teatro espontáneo, ¿sí? Desde esta integración entre lo que se maneja en la psique, ¿ok? Y lo que se lleva a la cotidianidad. El psicodrama es una terapia vincular, lo que significa que no solo trabaja la persona, sino que trabaja el grupo. En primer lugar, se necesita tener un grupo de personas que puede ser, por ejemplo, de 5 a 30. El tamaño del grupo puede variar. Asimismo, esta terapia artística puede ser ejecutada tanto en niños como en adultos. Sí, como no. De hecho, por supuesto, cuando se hace un psicodrama para niños debe ser solo para niños. Mezclar niños y adultos no suele ser, no se suele hacer continuamente, ¿no? Sino más bien, psicodrama para niños se puede trabajar entonces una temática determinada que puede estar basada en juegos, en fábulas, en cuentos. El psicodrama, como venía diciendo, requiere fundamentalmente de un grupo, porque es una metodología terapéutica grupal, fundamentalmente. Una sesión de psicodrama está estructurada en 3 momentos: el caldeamiento, la acción psicodramática y el compartir. El caldeamiento es una preparación desde el punto de vista y movilización emocional del grupo con un ejercicio que el director por lo general plantea. Luego viene la acción psicodramática, donde se usan técnicas psicodramáticas que van aplicando para crear escena, ya que el psicodrama se fundamenta en la escenificación de la problemática del protagonista. En el psicodrama se manejan diferentes roles. Tenemos los roles somáticos, psicodramáticos y los roles sociales. Importante también resaltar que para el psicodrama el escenario es la mente de la persona. Los roles somáticos son los roles que aprendemos de que somos niños. Por ejemplo, el yo respiro, eso es un rol para el psicodrama, ¿no? El yo que va al baño, ¿ok? Ese es otro rol, ¿sí? El rol que come, ¿no? Entonces son diferentes roles que tienen que ver con lo biológico, ¿vale? Luego están los psicodramáticos que, la misma palabra lo dice, son los que se manejan en la psique, ¿sí? Entonces allí tenemos las emociones, allí tenemos las tentaciones, allí tenemos diferentes roles que yo voy sintiendo. Estoy el yo amoroso, o el yo alegre, o el yo triste, ¿no? Diferentes roles que se manejan a nivel psíquico. Importante también resaltar que para psicodrama lo que el escenario es la mente de la persona. Y por último están los roles sociales. El yo hijo, el yo padre, el yo abuelo, el yo estudiante, el yo maestro, diferentes roles que tenemos en nuestra vida social. Entonces que en el psicodrama que se busca la vinculación de estos roles con la persona y la integración de ellos. Entre las técnicas que se aplican a la hora de la acción psicodramática, una de las principales y más utilizadas son el reverso de roles. Bueno, yo tengo un rol, ¿no? En la escena, por ejemplo. Yo tengo una situación con mi mamá. Entonces, como esto es una terapia de grupo, ¿ok? Se supone que está todo el grupo acá, y yo soy yo, pero tengo una situación con mi mamá. Entonces llamo a alguien del grupo que empieza a ser mi mamá, ¿ok? Entonces estoy yo y está mi mamá, ¿vale? Entonces el reverso de roles es que yo dejo de ser yo y paso a ser mi mamá, y la persona que está aquí, que va a dramatizar a mi mamá, pasa a ser yo. Y desde aquí yo cuento cómo es yo mi mamá, porque esta persona no lo conoce, no conoce a mi mamá. Entonces, acá estoy yo como mi mamá, me presento, yo, y luego el reverso de roles vuelve a cambiarse y esta persona encarna a mi mamá. Entonces, lo poderoso del psicodrama es ver cómo tú a tu mamá la traes a escena y desde allí hablas con ella, ¿no? Entonces empieza a ver un reverso de roles. Ojo, mamá, ¿no? Pero puede ser el yo obstinado o el yo preocupado. Es decir, porque recordemos que esto de los roles, ¿no? No solo hablo en roles sociales, sino también roles psicodramáticos. ¿Ok? Ese es el reverso de roles. Inclusive, existe la técnica del soliloquio, el espejo y la técnica del doble. Y también está la técnica del doble. El doble es diferente porque el doble eres tú mismo que lo llamas a escena. Entonces aquí ya no estaría yo, sino que aquí también estoy yo. Entonces ahí también vemos las diferentes partes que lo conforman a uno mismo.
Al final de toda la sesión psicodramática viene el compartir, donde todo el grupo reunido alrededor del protagonista y del director a su lado comparten sus experiencias sobre para qué les sirvió el trabajo realizado y qué sentimientos evocaron en ellos, explicando cómo fue la experiencia que han vivido. Y esto va de la mano, si me permites comentarlo, con los 3 momentos del psicodrama y con los cinco elementos de la estructura. Y por eso es que en psicodrama manejamos el 3-4-5, que son los 3 momentos, que es el caldeamiento, la acción psicodramática y el compartir, las 4 técnicas que ya mencionadas, y los 5 elementos del psicodrama, que son el protagonista, director, yo auxiliar, público y escenario. Entre los objetivos fundamentales del psicodrama se encuentran en primera instancia que se busca desarrollar la espontaneidad y la creatividad. En general, las personas necesitamos aprender a resolver nuestros problemas de manera distinta a como se suelen resolver a diario, porque a veces esas resoluciones no son funcionales. El psicodrama otorga la posibilidad de tener múltiples salidas y formas de resolver una problemática en la que hemos estado viviendo. Yo creo que el psicodrama, bueno, además es una herramienta súper eficaz. Desde que la descubrí, pues me di cuenta de que en verdad tiene bastante alcance y el trabajo terapéutico es increíble, desde la vivencia del psicodrama. También el psicodrama permite que las personas puedan encontrarse a sí mismas en lo que llamamos sus partes, ¿okay? Que a veces están polarizadas, y entonces esa integración de sus partes, y lo vamos a ver más adelante, un concepto básico que es la catarsis de integración, es poder integrar esas partes del sí mismo para poder entonces desde esa integración hacer una búsqueda más sana y de mayor bienestar para sí mismo. Desde la medicina, más que todo es la salud mental, ¿ok? El psicodrama permite volver a una escena traumática, por ejemplo, o volver a una escena donde pues, sufriste o te dolió, y como toda corriente psicológica, busca sanar eso, ¿ok? Busca que tú mejores, y que como esto, bueno, te perturba tus relaciones vinculares con los demás, ¿ok? Entonces, el psicodrama tiene mucha importancia para la salud mental porque permite darte cuenta sobre todo de tus zonas o de tus partes oscuras en la escena, ¿ok? Con personas, dramatizando. Y además pone en acción el cuerpo. La Asociación Iberoamericana de Psicodrama y la Escuela Venezolana de Psicodrama son solo algunos de los entes que avalan y dan formaciones de estas terapias. Entonces hay países acá en Sudamérica y también hay países europeos donde el psicodrama tiene cabida y tiene pues mucha reputación. Desde la Organización Mundial de la Salud se ha hecho hincapié en las aplicaciones de cualquier manifestación artística como terapéutica. El sociodrama y el teatro espontáneo son técnicas similares al psicodrama que van de la mano, por la misma teoría de que escenificar un problema permite verlo más tangible y contribuye a resolver conflictos de la forma creativa, además de permitir liberar y no dejar estancados los sentimientos y pensamientos. Es tiempo de una segunda pausa en Guía tu Cuerpo. Al volver en nuestra nota positiva nos vamos a Reino Unido, específicamente a Londres, donde instructores de yoga han notado un grupo estándar de personas que lo practican y se están planteando cambiar esa estructura y estigma social, diversificando la industria y haciendo ver que el yoga puede ser más inclusivo sin importar la forma del cuerpo, la edad, la identidad sexual, entre otras valoraciones sociales. Ampliamos solo en minutos, manténgase allí que ya volvemos.
Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. A continuación, en nuestra nota positiva de la semana, veremos cómo instructores de yoga y personas con iniciativa que lo practican en Londres, Reino Unido, se han dado la tarea de ser promotores y guerreros del cambio para darle al yoga un sentido más humanista como lo era milenariamente, restando así la proyección comercial en la cual se ha convertido esta práctica en los últimos tiempos. Los detalles en el siguiente reportaje. La instructora de yoga con sede en Londres, Stacey Graham, autora del libro Yoga como Resistencia, tiene la misión de hacer que la antigua práctica sea más diversa, racial y socialmente, instando a sus pupilos a convertirse en guerreros por el cambio. El yoga, que se originó en la India, y el pilates, una forma de ejercicio centrada en la alineación postural, son ahora una industria de $30.000 millones al año, según el Global Wellness Institute. Pero este éxito enmascara la falta de diversidad que afecta a todo el sector del fitness. You see that the prices are high, only certain people are coming, irrespective. Again, if we just take London as an example, you go into any particular boutique fitness, gym studio, even things in the wider wellness industry, osteopathy, massage, Reiki, you very rarely see the practitioners representing Greater London and their clients don't represent Greater London. La profesora afirma que el yoga da todo lo que se necesita para esa lucha, de ser guerreros del cambio y diversificar la industria atrayendo a un público más amplio, como personas negras, adultos mayores y personas de la comunidad LGBTQ+. And so again, these are all things that would really benefit society. We see as a whole that society is unwell. Mental health is one of the NHS's biggest priorities right now because of the pandemic. And again, there are courses that they're doing around yoga and wellness so that people can support themselves better. So I really firmly believe that this is something across the yoga and wellness industry that we need to change. The roots of yoga are no longer being reflected in like the wide mainstream kind of like industry, and that's why I really appreciate the work that Stacey and the other radical darshan teachers are doing, in a sense that they're reminding us of the roots of the practice and how we can bring that into, I think it's like bringing the roots of the practice into the 21st century. En Londres, diversos instructores han culpado como parte de este problema de discriminación a los problemas de acceso, los factores económicos y la dificultad de mantener los estudios a flote. Para ser rentables, los estudios suelen cobrar precios altos. Una sola sesión en Londres cuesta alrededor de 20 libras esterlinas, lo que podría afectar el precio de muchos. Sin embargo, hay factores de exclusión mucho más sutiles, como una atmósfera orientada al desempeño que desalienta a aquellos que son menos flexibles, menos delgados y mayores. Como resultado, muchas personas que podrían realmente beneficiarse del yoga, como aquellas que padecen problemas de salud mental relacionados con la pandemia y la larga COVID, se lo están perdiendo, destacan sus promotores. Nos trasladamos a México para conocer lo que nos trae esta semana Aiza García en entrevista especial. Veamos un adelanto. Se van a enfrentar a millones de situaciones, pero van a tener las herramientas para poder resolver cada una de ellas. Llegamos así al final de este espacio. Seguimos conectados a través de las redes sociales. En pantalla las tiene: Instagram @guiatucuerpotelsur, Twitter @guiatucuerpotls, mi cuenta en esta red @jflorestelsur. Puede escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Envíenos por allí sus recomendaciones y encuentra nuestras emisiones anteriores en YouTube. Gracias siempre por su sintonía. Se despide Yerani Flores. Hasta la próxima semana.